You in the middle. Hola, muy buenas, bienvenidos a todos los que nos ven desde Venezuela, Perú, toda Latinoamérica, Estados Unidos, España, Italia y toda Europa, Japón y el lejano oriente o cualquier otro lugar del mundo. Sean bienvenidos a el primer conversatorio. Nos encontramos en la oficina del presidente de la presidencia de Apula y le damos la bienvenida y un especial agradecimiento en vista de la grave situación que se encuentra en la ciudad de Mérida en estos momentos al profesor Virgilio Castillo, médico cirujano, especialista en cirugía y laparoscopia, profesor de la Cátedra de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Venezuela. Como comenté antes, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad. Muchas gracias por permitirme estos minutos. Quisiera empezar tocando el tema de los salarios actuales de los profesores. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Quiero expresarte mi agradecimiento en nombre de la asociación por tomarnos en cuenta para iniciar esta conversación que llega a todos ustedes a través de los medios digitales. Ciertamente los profesores universitarios de Venezuela desde hace mucho venimos atravesando por una situación muy difícil, producto de unos salarios sumamente bajos que afectan, por supuesto, el poder adquisitivo de los profesores universitarios, salarios que están por debajo de cualquier universidad en el mundo, los cuales han sido producto de una acción muy bien premeditada por parte del gobierno para que el trabajo académico pierda incentivo, para que las universidades progresivamente vayan cayendo en una situación de desmejora, para que las mismas casas de estudio se vayan convirtiendo progresivamente en unas casas deterioradas, en unas casas de estudio sin ningún tipo de proyección y con una diáspora de su recurso humano, que al fin de cuentas es lo más importante. Lo más importante en una universidad no son los edificios, no son las paredes, es su gente, son sus profesores, son sus estudiantes, su personal, que son los que en definitiva hacemos la universidad. Cuando tú tienes unos sueldos que no alcanzan ni para comprar la comida de una semana, estamos frente a una situación que sin duda alguna representa el empobrecimiento de los universitarios, y menos aún elementos que también son fundamentales para la vida, como por ejemplo la adquisición de una vivienda. Hoy es imposible para un profesor, instructor, asistente, agregado, adquirir una vivienda, puesto que no hay ningún tipo, ni ningún sistema de previsión que te permita acceder a un crédito que sea acorde con los actuales precios de los inmuebles en el mercado. Y segundo, los salarios son tan bajos que no te permiten tampoco tener una capacidad de pedir un préstamo, de adquirir con el propio sueldo una vivienda, de forma tal de que a un profesor, con los salarios que tenemos, no le alcanza ni para comer, ni tampoco siquiera para tener cómo pagarse una residencia. De forma tal que estamos frente a un empobrecimiento de la clase académica, de los profesores universitarios, y eso ha traído como consecuencia la diáspora que mencioné, que los profesores muchos han tenido que irse del país, por ejemplo a Ecuador, en donde se ofrecen mejores salarios, acorde con la realidad económica del país, y por supuesto eso trae, entre otras consecuencias, la pérdida del recurso humano formado en la universidad fuera del país, profesores con maestría, con doctorado, con especializaciones que ya se han formado. La universidad pierde ese recurso tan importante y por supuesto eso va en detrimento de la propia universidad. Aparte de eso, es muy difícil conseguir nuevos profesores para reponer esos cargos vacíos. Claro, cuando tú tienes un llamado a concurso que se establece, tú tienes que publicar el sueldo que va a devengar ese profesional. La gente cuando ve esos salarios publicados en la prensa, lo que le da es risa, de tal forma
que la cantidad de concursos desiertos que están quedando en la universidad es enorme. Entonces la situación es muy grave, porque por un lado se te van los profesores ya formados de la universidad a buscar mejores condiciones de vida, y por otro lado no hay como reponer las vacantes porque nadie quiere concursar por los bajos salarios. Entonces, bueno, estamos frente a una situación grave que amenaza la existencia misma de la universidad en el mediano plazo. O sea que no estamos solo enfrentados a un paro técnico por falta de material, sino también por déficit de profesores a largo plazo. Correcto. La situación del déficit de insumos en algunas facultades, por ejemplo, como la de odontología, es sumamente grave. Insumos que son muy costosos y que los estudiantes no pueden adquirirlos. De igual forma, los libros, los textos, ni la universidad tiene cómo comprarlos, ni los estudiantes tampoco tienen cómo comprarlos. Es que ni algo tan básico como el examen. Por ahí nos andan comentando que la planilla de selección ya están tratando de rendir lo máximo posible porque están en las últimas y no hay más. Sí, nosotros hemos considerado que esto es una acción premeditada del gobierno para acabar con las universidades, para acabar con el modelo de universidad autónoma, libre, plural, contestataria, crítica, y convertir esta casa de estudio en este tipo de universidades que el gobierno inventó, que no son otra cosa que una universidad de cartón piedra inventada por allí para tratar de abultar las estadísticas, que es una de las cosas que más le gusta vender al gobierno. Hablar de que estadísticamente X porcentaje de la población ahora tiene acceso a la educación superior. Sin duda alguna, pues siguen siendo las universidades autónomas, las universidades tradicionales del país, las que tienen los niveles adecuados para la formación académica e intelectual del recurso humano, que tiene como papel fundamental ser ese recurso que va a reconstruir este país cuando logremos lograr reconquistar nuevamente la democracia en Venezuela. Sí. Algo importante para los que nos ven desde otras partes del mundo, la escasez ha llegado a tal punto que incluso tengo entendido, porque lo vi directamente de una comunicación del rector de la ULA, los títulos universitarios para rendir el material están el papel partiendo la mitad y de lo que sería un título sacando dos. Bueno, el último grado fue así. Y próximamente a lo mejor la universidad no podrá otorgar los títulos y se enviará al graduando por vía digital el título. Es que la situación, bueno, ya ni siquiera hay papel con que hacer los oficios en la secretaría, en ningún lado. Entonces, cada día vemos cómo se nos va cerrando más el lazo. Esta política de asfixia presupuestaria contra las universidades es una acción criminal del gobierno contra nuestras máximas casas de estudio, y estamos viendo los resultados en el deterioro progresivo de nuestras universidades. Una reflexión, tanto que el ente oficial habla de respeto a la Constitución, que la respeta, pero ni el derecho a una educación adecuada nos están brindando, ya que por lo menos para evitar un paro técnico en nuestro año, nos tocó que comprar todo el papel y el tóner para la presentación de los exámenes, y lo logramos comprar con antelación antes de que nos asfixiara más esta hiperinflación. No sé si tenga algunos comentarios con respecto a la situación económica de la inflación, de los precios, que todo sube, como está solventando a los profesores. La situación económica en el país es cada día más crítica. Sin duda alguna, eso afecta todos los escenarios de la vida nacional. En el caso de las universidades, por supuesto, esta economía hiperinflacionaria trae como consecuencia que lo que se presupuesta, cuando usted lo va a adquirir, está mucho más caro que lo que lo presupuestó. Y adicionalmente, el gobierno ha inventado una cantidad de trámites administrativos, porque este es el gobierno del trámite. Una cosita, usted para comprar un bulto de papel, bueno, está el tema de la ley de contrataciones y la licitación, y toda una cantidad de requisitos que a la final, para usted poder adquirir un insumo para la universidad, son tantas las trabas burocráticas que muchas veces cuando ya usted va a adquirir el producto está el doble del costo que inicialmente estaba. Entonces, por supuesto, eso acaba con cualquier previsión presupuestaria. Este gobierno, que le encanta un trámite, pongo un ejemplo, los dólares, por ejemplo, de Caribe, que para usted, cuando los daban, bueno, aquello era una carpeta, un papelito, que el papelito para arriba, el papelito para abajo, que le pongo un papelito arriba, una calcomanía por acá. Bueno, igualito es con la universidad. Todos los requisitos habidos y por haber para que la universidad no pueda funcionar y no pueda comprar sus cosas. Y eso, por supuesto, que genera
el deterioro de los programas de formación, porque usted no puede dar una práctica de laboratorio si no tiene los reactivos, si no tiene los insumos. Si la máquina está dañada y no hay repuesto para repararla. Bueno, que tampoco hay como importar. Para usted importar una cosa, bueno, aquello es todo un proceso y una cantidad de trabas que impiden el ejercicio académico. Otro punto que deseo tratar es la parte de la formación de los profesores, cómo está sucediendo ahorita para la parte de los congresos y demás estudios en el exterior, incluso entre Venezuela. Bueno, la Universidad de los Andes podía en el pasado decir que tenía uno de los mejores programas de formación académica de sus profesores en el exterior. De hecho, prácticamente todos mis profesores de pregrado estaban formados en las mejores universidades del mundo, gracias a los programas de becas que tenía la universidad, donde los profesores podían trasladarse a otras universidades, tanto en Europa, en los Estados Unidos, en Asia, en fin, Latinoamérica. Se formaban y todos regresaban a Venezuela a dar clases, a mejorar los programas de formación, a crear programas de formación en la universidad. Hoy en día eso es imposible. Los pocos becarios que quedan en el exterior, bueno, la mayoría se tuvo que regresar porque estaban hasta pasando hambre, muchos de ellos, porque el gobierno no le otorgaba las divisas. No había forma de poder enviar los recursos a los compañeros profesores en el exterior. Ir hasta la ciudad de Caracas a formarse o en alguna otra ciudad de Venezuela. Es por eso que en los planes de formación de los profesores prácticamente se encuentran en una situación de estancamiento. No hay cómo la gente formarse, no hay cómo salir de Mérida por la situación económica. Eso, por supuesto, que va en mejora del nivel académico de la universidad. Profe, quería preguntar si sabe algo de los residentes de la Chédula. ¿Ya han logrado cobrar su sueldo o en qué situación se encuentran actualmente? La información que tengo es que a algunos les han pagado y a otros no les han pagado. Esa es otra acción de irresponsabilidad del gobierno. Unos jóvenes que la gran mayoría, si no todos, tienen que estar de dedicación exclusiva del hospital. Tienen prohibido por reglamento el ejercicio privado. Están dedicados con carácter de exclusividad a la atención de los pacientes en el hospital. Y el gobierno se da el tupé de pasar 2, 3, 4, 5 meses sin pagarle. Pero ¿de qué vive esa gente? ¿Con qué estudia un médico que está haciendo posgrado? Si tiene familia, si tiene algunos hijos, cómo compra los insumos para poder hacer su posgrado, en fin, pues entonces es una situación precaria, es una situación muy compleja y muy difícil para el residente. Por eso es que yo me pongo en el papel, me pongo en el puesto de estos jóvenes, porque yo también fui residente de posgrado y sé las vicisitudes que se pasan haciendo la residencia de posgrado y me doy cuenta de esta indolencia gubernamental que no le importa, sin duda alguna, la vida de los residentes de posgrado, no le importa sus actividades, y ese es el recurso médico que se está formando allí para la atención de los pacientes con un nivel de especialidad. Algo sorprendente para que nos vean desde el exterior o no están actualizados con la realidad venezolana. Solo en Venezuela, y esto me lo podrá confirmar el profesor, un profesional gana menos que alguien que no ha estudiado nunca en su vida. Y de ejemplo, continuando con los residentes, siendo residentes, estudiantes de posgrado, médicos generales o como ganan menos. Tengo entendido que le están pagando sus sueldos son 38.000 bolívares, mientras que a día de hoy el sueldo mínimo en Venezuela son 40. Sí, esa es otra acción del gobierno contra nuestro gremio, contra los médicos. Tener a los médicos por debajo del sueldo mínimo. Bueno, eso es otro logro de la revolución, un logro entre comillas. Aplanar todas las escalas salariales de forma tal que aquí es igual no estudiar, no formarse, no esforzarse, no hay incentivo desde el punto de vista económico para la formación académica, para la formación intelectual. Entonces, cuando un médico que tiene que estudiar unos cuantos años, tiene que hacer su posgrado, tiene que hacer su especialidad, se le paga menos del sueldo mínimo, que el sueldo mínimo es el que gana una persona con muy poca preparación muchas veces, que ingresa a una empresa, que está nuevo. Bueno, cuando un médico que tiene que pasar por tantas vicisitudes en su formación gana menos del sueldo mínimo,
imagínense ustedes la falta de respeto, la falta de consideración y cuál realmente es la actitud que tiene el gobierno contra los médicos. Buscar la forma de empobrecer a la clase intelectualmente formada. Y bueno, esos logros de la revolución que nadie los entiende. Si bien el profe lo comentó con la parte del sector salud, esto es aplicable a cualquier área profesional que se le imagine, desde profesores universitarios, profesores de educación media, básica, ingenieros, arquitectos, abogados que elaboren en el área pública, etc. Cualquier profesión que se les ocurra, a día de hoy en Venezuela está igual o inferior al sueldo mínimo en la mayoría de los casos. Bueno, tengo algunos compañeros, algunos amigos que son profesores de educación básica, de educación primaria, que me dicen de que los trabajadores de limpieza ganan más, mucho más que los mismos profesores con estudios de maestría y de doctorado. Pedimos disculpas por las dificultades técnicas, continuamos. Igualmente, muchas gracias, profesor, por haberme permitido grabar unos momentos con su celular. Esto facilitó y mejoró un poco la calidad de imagen. Es un punto que ya pasó por alto, el agradecerle este punto. Continuando con lo anterior, y como decía el profe, es cierto, por lo menos yo tengo un caso personal de una prima. Ella está sacando el PhD, es directora de una escuela, y como me comentó ahorita en las vacaciones de agosto, le pagaron el doble a los bedeles, al personal de limpieza, que lo que ella gana siendo directora y con una gran carrera profesional realizada. Continuando, el siguiente punto que quería tratar, no sé si el profe tenga conocimiento al respecto, es comparar el salario de Venezuela de un profesor universitario con respecto a países de la región vecinos, puede ser Colombia, Ecuador o algunos que conozcan. Bueno, fíjate que algunos profesores que se han ido a Ecuador a ejercer la profesión de docente universitario nos menciona de que sus salarios allá están, dependiendo del nivel de formación, desde los 1.500 hasta 3.500 dólares. Bueno, imagínense acá el sueldo de nosotros, unos 20 dólares mensuales, una cosa así, ¿no? A lo oficial, porque bueno, para ellos son como 10. Dependiendo de algunos de tantos cambios que hay acá, ¿no? Pero si vamos al cambio real, que no es precisamente el que establece el gobierno, sino el que vemos en el día a día por esta economía destruida que tiene el país, vemos como un profesor universitario, su salario, el que más gana, pues no pasa de unos 20 dólares. Bueno, fíjense ustedes, estoy hablando de 20 dólares mensuales. Fíjense ustedes por el empobrecimiento que hay de los profesores universitarios, lo cual sin duda alguna amenaza, como ya lo mencioné, la existencia universitaria. Continuando, para cerrar este pequeño segmento, quisiera que me hablara un poco, o que me comentara sobre la convención colectiva única. Bueno, la tercera convención colectiva, o la convención colectiva única de los universitarios, es un instrumento laboral que se ha venido aprobando en los últimos tiempos por parte del gobierno nacional, que regula los beneficios que tenemos los universitarios, llámese obreros, empleados y profesores. Los temas de salud, la carga académica, los salarios y otros beneficios. ¿Qué hizo el gobierno con el proyecto de tercera convención? Inició el proceso de discusión entre las autoridades del Ministerio del Trabajo, las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria, solamente con un ente federativo, que es una federación conocida como la FETUDE, que es una federación patronal. ¿Qué quiere decir federación patronal? Que fue una federación inventada por el mismo gobierno, con gente de ellos mismos, que nadie los eligió, para ser los supuestos garantes de la representación de los profesores y de los trabajadores universitarios en esta discusión. Obviamente ese diálogo falso, porque eso no es ningún diálogo, eso es una conversación entre un mismo ente, prácticamente entre el mismo gobierno, obviamente deja por fuera a la legítima representación de los profesores universitarios en el país, que es la FAPU. Esa federación está integrada por las asociaciones de profesores de todas las universidades nacionales. Eso es inaceptable y esta semana nosotros estamos haciendo las consultas pertinentes a la comunidad profesoral
para establecer un posible llamado a paro nacional indefinido, exigiendo la incorporación de la representación de los profesores universitarios en estas discusiones, porque no pretenderá el gobierno decidir sobre nuestros derechos laborales sin la participación de nosotros. Van a discutir los derechos que nos corresponden y los deberes a los que debemos cumplir. Ahí no vamos a participar nosotros como los principales afectados de lo que ahí se decida. Pues eso es inaceptable y nosotros vamos a luchar para exigir la incorporación de FAPUC en esta discusión. Antes de Semana Santa sigo a la FAPUC por Twitter y vi que publicaron resultados de elecciones en las cuales votaron, estaba la Central, ya votó la Carabobo, entre otras. Aquí en Mérida ya se hizo esa elección o se va a realizar próximamente. Bueno, realmente no es una elección sino una encuesta. Es una consulta no vinculante que se le ha hecho a los profesores en algunas universidades. Aquí en Mérida nos hemos retrasado por las situaciones que se han presentado aquí en la ciudad. En Mérida prácticamente hay facultades que tienen hasta un mes paralizadas, que no han podido cumplir con sus actividades académicas producto de las situaciones que están ocurriendo en la ciudad. Sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo para hacer la consulta en lo que queda de semana y la próxima semana, de forma tal de tener la opinión de los profesores en torno a un eventual llamado a paro por parte de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela, FAPUC. Lo siguiente que quisiera tratar ya esto es algo personal, de algo que me sucedió esta semana, y quisiera hacer un llamado al ente competente y solicitarle, no sé si sea Cantebeo o Alcaldía de Mérida, que por favor pasen por la cabina telefónica que se encuentra en el Paseo de la Feria, frente a la estación del trolebús, en la cual hay un nido de avispas y es muy peligroso. Si alguien resulta ser alérgico y nos atacan, yo iba pasando y a pocos, alrededor de 30 centímetros a medio metro, pasé de la cabina y me atacaban.